En fin, y nosotros intentamos llevarles a ustedes, buscamos llevarles a ustedes a los protagonistas de estos que son los temas principales de México. Aunque no comenzamos en enero, sino en marzo, por supuesto que el pulso del país lo tratamos de llevar a lo largo de cada uno de los programas todos los domingos a las 6 de la tarde. Y iniciamos con una entrevista con la secretaria de Gobernación, que jerárquicamente está solo por debajo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hablamos sobre, pues, quién es además la secretaria de Gobernación de un país gobernado por primera vez por una mujer, una periodista. También estuvimos con Lorenzo Meyer y con Paco Ignacio Taibo II. Hablamos sobre la llegada de Donald Trump al poder y hay un momento en el que Meyer nos dice, tengo la impresión de que va a haber algún tipo de excepción, pero de que va a afectarnos, pero él habla de una excepción como efectivamente sucedió. Y bueno, parte de la relación con Estados Unidos es el sector agropecuario, los productores mexicanos ante Estados Unidos, y hablamos con Julio Verdegué al respecto. También hablamos con Omar García Harfuch, hicimos un corte en la seguridad. Después nos enteraríamos que la baja en la cifra de homicidio era incluso mayor a lo que en ese momento consideraba Omar García Harfuch. La realidad es que superó a los 30% de reducción en homicidio doloso. Vamos a escuchar fragmentos de estos tres encuentros con tres actores de la política en México y regresamos. Yo conocí al presidente López Obrador en 1989 y lo estuve cubriendo con Álvaro, por cierto, que también era mi compañero reportero en ese tiempo. Él estaba en Proceso. En el Universal primero y luego en Proceso. En Proceso, sí, y yo estaba en La Jornada. Y usted también, allí andaba. No, yo no andaba, fíjese, yo estaba muy metido en las redacciones. Por eso, pero también era, digamos, activista de los medios, yo digo activista. Y pues sí, cuando él llega a la presidencia del PRD, todavía lo estuve siguiendo, estaba en La Jornada en ese tiempo y pues yo lo veía su lucha. Cuando él viene en la caravana, Rosa Isela, usted... Yo vine en esa caravana. Por la democracia. ¿Tú también venías en esa, Álvaro? No, en la del 89 no. No, 91. En el 91 tampoco. En el 94. Más tarde, en el 94, claro. Sí. 93, es que él 94, vino en el sí. 91 y también en el 94. En el 91 venía y en el 94 también, cuando las cajas... Bueno, ahí... Las cajas del fraude. Sí, después de la elección de 1994. La ratería de hecho, de se está cumpliendo, secretaria, y usted lo sabe, se cumplió el 19 de enero de este 2025, 30 años de cómo la represión en Villahermosa, el 19 de enero, para que pudiera entrar Roberto Madrazo, el dueño de Latinos, al Palacio de Gobierno. Es que, bueno, ya... No estoy hablando como servidora pública que soy ahora. No, la pregunta es sobre periodista. Pero, pues, tú, bueno... No se deje que la arrastre, Rosa Isela, porque este es mañoso. Sí, pero él era reportero claro, en ese tiempo. yo hasta también, la fecha. Y veníamos, estábamos cubriendo precisamente el tema de muchas cosas, pero de la toma de los pozos. También... El helicóptero sobrevolando la casa de López Obrador. Sí. Alguien estaba ya dentro de esa casa. ¿Quién era? Éramos por supuesto. Éramos compañeros y todo eso lo pasamos juntos. Vimos su lucha antes de que fuera él también servidor público, antes de que fuera dirigente político, era dirigente social. Y pues de ahí mucho mi admiración. Ya él pues nos llamó después al servicio público y bueno, pues... había que seguirlo. Ya lo hemos seguido como periodistas y pues ahí está lo que escribíamos en aquel tiempo. ¿Y valió la pena? Sí, valió la pena.
¿Vale la pena? Vale la pena. El fenómeno de las demandas de Trump siempre encubiertas, porque él trabaja para la galería. Es un fascista de salón. Habla a la galería. Y ahora vamos a ser duros y hay que recuperar. Y vamos a hacer América grande. ¿Grande de qué? De tamaño cerebral. Es muy complicado definir el trumpismo en términos de conceptos, porque es pura palabrería acumulada y de matón de barrio, con el estilo del matón de barrio. Lo que pasa es que los matones de barrio tienen problemas, porque luego se les une el patio de la escuela, todos contra ellos, si proliferan. Fíjate toda el área que ha logrado establecer en términos de este discurso demagógico. Las drogas, ¿quiénes son los responsables? Los mexicanos. No, compadre, la DEA, en el momento en que la DEA opera dentro de Estados Unidos, entra en vacaciones. ¿Qué ha pasado con el supermercado de Houston, la distribución de Los Ángeles, las redes intocadas? En México, en 4 meses, se han desmontado cientos de laboratorios, equipos, armas, detenidos. ¿Y qué ha pasado en esos mismos meses en el interior de Estados Unidos? Nada. Entonces, el fentanilo y el discurso ideológico antidroga de Trump es un discurso desprovisto de contenido. Es un desafío y quiere decir que Trump, que sí está, realmente es una mente muy rara, pero loco no está. Si no, no sería 2 veces presidente de Estados Unidos. Entiende bien la naturaleza íntima de su electorado, las frustraciones que tiene. Y es interesante, siendo un millonariazo, encarna las frustraciones de un grupo blanco que se siente humillado por el ascenso de los afroamericanos y de los latinos y de todo lo que no es tradicionalmente blanco, protestante, etc. Entonces, él los entiende y los está preparando, los está enardeciendo para que se impongan ante unos demócratas que se han hecho unos babosos. Claro que pueden cambiar los demócratas. Necesitan encontrar un líder que ahorita no tienen. Un líder de la misma, digamos, capacidad de entusiasmo, de movilización, de populismo, pero no el populismo de derecha de Trump, sino el otro. Y no lo encuentran. Ahora, puede ser que a lo largo del tiempo lo vayan encontrando. Los siguientes pocos años. La presidenta nos ha indicado, y lo ha dicho públicamente muchas veces, aquí ha habido un campanazo de alerta que tenemos que nosotros procesar. Esperamos, como ella ha dicho, que el 2 de abril pues las cosas marchen bien. La está conduciendo de una manera que yo creo que el pueblo de México coincide que ha sido magistral la presidenta. Pero claramente ella ha dicho, tenemos que producir más, sobre todo los alimentos fundamentales de la canasta alimentaria de nuestro pueblo. El maíz, por supuesto, frijol, arroz, trigo, leche. Ojalá las cosas sigan con normalidad, pero aún así, independientemente del resultado, yo diría, el gobierno va a hacer un mucho mayor esfuerzo con los productores y las productoras para impulsar el abasto nacional de alimentos. No es una cosa que la presidenta decide en respuesta al presidente Trump. Sí, ¿no es cierto? Ella desde la campaña habló de soberanía alimentaria. Ella desde la campaña habló de que teníamos que dar más financiamiento, más asistencia técnica a los pequeños y medianos Más productores. apoyo, por ejemplo, más apoyo en fertilizantes. Fertilizantes, todo eso. O sea, no es ahorita que hay que responderle. No. Esta es una idea, una política de la presidenta desde que estaba haciendo la campaña. ¿Por qué? Pues porque es una presidenta que está preocupada de la soberanía del país. Y la soberanía del país no consiste solo en defender nuestras fronteras. La soberanía del país es un concepto más integral y que incluye que pues, no tengamos una espada de Damocles por el X gobiernos o por el cambio climático. O sea, la alimentación hay que defenderla, siempre.
¿Y cuál es por dónde empezar? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Bueno, el viernes, que acaba de pasar, la presidenta en la mañanera, a respuesta de una pregunta de una periodista, señaló que en muy pocos días se va a anunciar un nuevo programa que ella ha llamado Cosechando Soberanía. Y ese es un programa grande, importante, para apoyar a los pequeños y medianos productores. Con crédito, con asistencia técnica, con apoyo a la comercialización, que es importantísimo. O sea, es un programa integral de apoyo a los pequeños y medianos productores. ¿Por qué ellos? Pues porque son los que nos dan de comer. Está bien la gran agricultura, excelente. De exportación, ningún problema, magnífico. Pero lo que nos dan de comer aquí en México, principalmente, son pequeños y medianos agricultores, ganaderos, pescadores. Así que hay que apoyarlos para que produzcan más. La estrategia de seguridad la dirige una persona. Es la presidenta Claudia Sheinbaum todos los días a las 6 de la mañana en el gabinete. Ella dirige el gabinete de seguridad que lo conformamos nosotros. Y la coordinación pues es totalmente estrecha entre Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, por supuesto, respetando su autonomía. Pero es una manera, los resultados, en lugar de tener resultados aislados, pues al tener esta coordinación podemos tener resultados mucho más significativos. Hoy no solo la Secretaría de Seguridad tiene facultades en materia de investigación policial, sino también somos auxiliares en materia de seguridad nacional, porque tenemos al Centro Nacional de Inteligencia dentro de la Secretaría de Seguridad. Un ejemplo, para diciembre de este año, el Centro Nacional de Inteligencia va a tener casi 30% más del estado de fuerza que tiene ahorita. Entonces, simplemente al tener más analistas, más investigadores, más agentes de inteligencia, pues por supuesto que vamos a ir teniendo más resultados. La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la propia Secretaría de Seguridad, pues el año pasado no existía. Entonces, más que una estrategia distinta o una manera de comunicar distinto, es que se está, como lo dijo la presidenta en campaña, se están fortaleciendo las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano. Y eso, pues de manera, de una consecuencia natural, pues es que tengamos más resultados. Mejores resultados, claro. Todos los delitos en lo que va de la administración han ido a la baja, menos este delito de extorsión. El delito de extorsión no ha bajado, es un delito que estamos trabajando y que tenemos que homologar con las fiscalías estatales. ¿Por qué? Porque es el primer contacto con la ciudadanía, las autoridades locales. Hay casos mucho más graves de extorsión, como los ciclos productivos de limón o de aguacate en Michoacán, donde el ejército mexicano ha tenido de octubre a la fecha una cantidad de detenciones impresionantes y operativos constantes, pero también hay las extorsiones más comunes, que son a negocios pequeños, donde la autoridad local tiene que actuar de manera inmediata. Un ejemplo, hay otro tipo de extorsión, que es la telefónica, que si bien genera una alta percepción de inseguridad, pues no hay un riesgo físico, pero la extorsión presencial en los negocios es la que más nos ocupa en estos momentos, porque es la que puede generar un daño a la víctima. El debate político fue intenso también porque Morena había prometido durante las elecciones y la presidenta de México había prometido una reforma electoral. Pero antes de eso veníamos de una elección 2024 que fue un refrendo para la izquierda. Se convirtió, sí, en una decisión masiva de que hubiera continuidad en lo que había hecho Andrés Manuel López Obrador. Y una conversación que fue muy importante en 2025, al menos para nosotros, fue con Pablo Gómez, que nos hizo una descripción de los años
la evolución del López Obradorismo, diría yo, cómo después del desafuero se da un movimiento imparable que llega así, imparable, hasta 2018, Álvaro. Sí, porque fueron los 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en abril del 2005, se cumplieron 20 años. Era muy importante recordar, rememorar las condiciones en aquel momento, pero también platicamos justamente por la relación con Estados Unidos, con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y pues los retos que impone la llegada de alguien como Donald Trump. Sí, él habla sobre los aranceles y habla también, por ejemplo, de cómo nos convertimos durante el gobierno del presidente López Obrador en los principales socios comerciales de Estados Unidos, incluso por encima de Canadá, de China. Y luego hablamos con Luisa Alcalde. Recordemos que en ese tiempo, en este año en particular, en distintos momentos, hubo una gran discusión con respecto al nepotismo, por ejemplo. Y sobre eso, entre otros muchos temas, hablamos con ella. Efectivamente, con la nueva presidenta de Morena. Y fíjese, también tuvimos la oportunidad de hablar con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, quien se convirtió al paso del tiempo en la fiscal general de la República en sustitución de Alejandro Gertz Manero, que concluyó casi 7 años de estar al frente de esta institución y, como le decíamos en la introducción, representa la llegada de Ernestina Godoy, pues una nueva etapa en la procuración de justicia en nuestro país. Así que vamos a ir a escucharlos, estos fragmentos de estas 3 entrevistas, estas 4 entrevistas que tuvimos en este mismo año. La manera en cómo se vota en la Cámara el desafuero de López Obrador es mediante un acuerdo entre 2 partidos que de todas maneras van a competir entre ellos y quieren quitar al tercero, que es el opositor más fuerte. ¿Entiendes? Lo quieren quitar de en medio y competir entre ellos 2. La historia del PRIAN, como después la vimos, que ya hicieron una coalición electoral formal y todo, tiene varios antecedentes significativos. Bueno, la elección de Salinas de Gortari. El 88, naturalmente. Es un momento en el que irrumpe una izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Toda la izquierda se une y con una candidatura muy fuerte. Ahora, el momento en que estamos hace 20 años es para impedir que él sea candidato. Ahora, el debate es interesantísimo porque no caemos en pretextos y en detalles que no eran relevantes. Se denuncia el acto político antidemocrático de impedir una candidatura. Y de ahí nadie nos movió. Una nueva mayoría ya. Una nueva mayoría parlamentaria. Claro. El anticipo de lo que antes fue y se desarrolló. O la consecuencia de lo que antes se había venido dando como proyecto político. El proyecto político de las derechas para detener a las izquierdas. No nos demos más vueltas. Porque las derechas defienden los privilegios y las izquierdas estaban luchando, como siempre en la historia, en contra de los privilegios. A favor de los derechos. Y a favor de la creación o reconocimiento de nuevos derechos, que finalmente es lo que ha ido predominando después de tantas luchas. Ahora, pero otro elemento importantísimo hay aquí, que consiste en que una vez consumado en la Cámara el desafuero, surge un movimiento popular democrático mucho mayor que hasta entonces. Este sí era verdaderamente grande.
no solo por las movilizaciones, que fueron muy grandes, sobre todo una de ellas, sino porque... La marcha del silencio. No, bueno, pero el problema aquí era la opinión de la ciudadanía. Sí. Aún los que no se movilizaban o no tenían condiciones de asistir a las marchas y demás, estaban completamente en contra, porque era un atropello. El Plan México, si revisamos la agenda económica de la presidenta, está muy enfocada justamente a cuidar mediante un impulso en la demanda interna a estas industrias que son muy importantes para la economía. Qué interesante. Pues es una apuesta por nosotros mismos. Eso es. Somos un mercado de 130 millones de habitantes, de consumidores. Somos una de las economías más importantes del mundo y el fortalecimiento del mercado interno tiene que ser la apuesta hacia el futuro, ¿no? Es esa la tesis, digamos, de la presidenta. Valernos más, cada vez más por nosotros mismos, descansar sobre nuestro empleo, sobre nuestra producción interna. México es una de las economías más abiertas del mundo. Sí. Si tomamos las exportaciones más las importaciones, equivalen más o menos al 73% del PIB. En Estados Unidos esa cifra es 26%. Estados Unidos no es una economía tan abierta como la economía mexicana. Eso es bueno, por un lado. Somos el cuarto exportador de automóviles del mundo, somos uno de los principales exportadores de textiles, de aparatos electrónicos, de televisiones, somos el principal exportador de pantallas de televisión. Hay una gran parte del empleo ligada al sector exportador, esa parte es muy ventajosa para México, pero cuando el sector externo tiene esta perspectiva, pues es cuando debemos de tener un mercado doméstico sólido que nos ayude a librar esas vendavales, digamos, esos vendavales externos. Las condiciones económicas son muy claras, nos complementamos, no estamos en los mismos sectores. Ellos están, por ejemplo, más en el diseño, en la planeación de la automotriz. Nosotros tenemos una parte importante del proceso de manufactura. De nuevo, vamos a convencer a toda América del Norte de que nos complementamos y que la mejor estrategia es seguir esta complementariedad que ha sido tan exitosa para las tres economías. Hay que recordar, desde que se firmó la última versión del TEMEC a la fecha, el país que más ha crecido son los Estados Unidos, ¿no? Es decir, para quien más ha sido benéfico es para la industria norteamericana, ¿no? Que se ha apoyado en la industria mexicana y en la industria canadiense para competir con condiciones muy adecuadas ante el resto de sus competidores. Yo creo que sin lugar a dudas vamos a lograrlo. Estamos haciendo varias cosas importantes. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con el hartazgo de la gente. Ustedes lo han comentado en su programa, lo de nepotismo, ¿no? Sí. Que ya era un cáncer que estaba penetrado. Sí, sí. Qué cosa más impresionante. Sí, sí. Entonces la presidenta manda esta iniciativa para prohibir que en la boleta puedan suceder los cargos, ¿no? Un presidente municipal dejar a la esposa. Por ejemplo, en el caso de Durango, ahí tenemos el claro ejemplo de que sigue sucediendo. Entonces, si bien es cierto, se logró un consenso que esto aplicara hasta 2030, nosotros en Morena hemos tomado la decisión de aplicarlo ya. Por ejemplo, ahora que tenemos elecciones en Durango y en Veracruz, en ningún caso estamos llevando ningún familiar. Ningún presidente municipal que diga yo dejo a mi hijo, yo propongo a mi esposa, yo propongo a mi hermano. No hay cabida ya en nuestro movimiento para el nepotismo. Eso es garantía, Luisa, de que no va a pasar. O sea, no va a pasar que de repente, ay no, sí, nomás en esta ocasión. Nomás en esta. Y fíjate qué importante, porque
justo por lo que tú planteas, lo que queremos es hacer una propuesta al Consejo Nacional. Ahora que hablábamos de que en el Consejo se van a poner reglas, ahí también otro de los temas fundamentales va a ser el tema del nepotismo para poderlo regular ya en nuestras normas internas, que el propio Consejo pueda mandatar a la Comisión Nacional de Elecciones de que en ningún caso podrá haber nepotismo ni familiares dentro de la boleta para 2027. Entonces, ese va a ser pues digamos, un elemento fundamental. Yo creo que tenemos todas las posibilidades en el 27 de nuevamente mantener una mayoría que nos permita modificar la Constitución. Creo que hoy contamos con la confianza y el respaldo de la población. Creo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está despertando incluso de aquellos que no necesariamente votaron por ella, una aceptación, un respaldo. Y creo que hay confianza de que estas reformas, a diferencia del pasado, donde nomás se dedicaron a reformar la ley para hacer negocios, hoy son reformas que responden a necesidades concretas de la gente. Yo recuerdo que desde que inició la administración del presidente López Obrador, se habló de la necesidad de transformar al Poder Judicial de la Federación para que no siguiera siendo tan lejano con el imaginario social, pues el tema de la corrupción, del nepotismo, etcétera, ¿no? Y creo que hubo intentos de permitir o de pedirle al propio Poder Judicial que desde dentro se transformara, ¿no? El esfuerzo que hace el ministro Arturo Saldívar es un esfuerzo importante cuando él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No se llegó a buen camino, a buen puerto, ¿no? Y por eso, bueno, pues sí estamos en un momento en el que está la Cuarta Transformación transformando de fondo las instituciones, haciendo pública, cada vez más pública la vida pública, ¿no? Era necesario. Por eso se hizo presentó la iniciativa el presidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado, apenas del año pasado, ¿no? Y bueno, se hizo todo el trabajo desde el Poder Legislativo de consulta, una gran cantidad de foros, ¿no? Una gran cantidad de espacios que se abrieron para que se hablara de la reforma. Y solo doy un dato de la iniciativa presentada por el presidente. Yo creo que fue alrededor de 100 reformas tuvo la que al final se discutió en el Senado, ¿no? Pero además puedo decir que es de las legislaciones con una de las que han tenido mayor legitimidad social, porque primero estuvo en las plataformas electorales, ¿no?, de la presidenta, ¿no?, del partido del que está la presidenta, de Morena. Es decir, fue se llevó uno de los elección. temas, a nadie se le engañó, uno de los temas, reforma al Poder Judicial, elección de los jueces, ministros, magistrados, magistradas, y se llevó a las plazas públicas, ¿no?, a todas las plazas públicas en donde se hablaba de esto. Y yo recuerdo la reacción de la plaza pública cuando gritaban Plan C, ¿no? Correcto. Se hablaba de esto y la gente respondía con Plan C. Conforme avanzó el año, los temas que se fueron potenciando, pues sí, fue por un lado la seguridad. La seguridad ha sido el gran tema de México en los últimos 20 años,
porque ha provocado un gran daño en la sociedad e incluso en la economía, en el desempeño de las ciudades, de las fábricas, en fin. La seguridad le impacta a todo. Ha sido el gran tema de los últimos 20 años. Y por eso es que en este fragmento, entre otros, le vamos a presentar otra vez el regreso de Omar García Harfuch, quien estuvo con nosotros. Creo que es el único que repite, ¿no, Álvaro? Sí, hasta ahora hemos hablado 2 ocasiones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y luego hablamos con Octavio Romero Oropesa. Usted lo recordará porque pues ha estado muy presente todos estos 7 años. Primero estuvo en Pemex y ahora está en el Infonavit, nada menos. Y hablamos sobre esquemas de defraudación en Infonavit. Y le vamos a pasar una parte de esa entrevista. También tuvimos oportunidad de asistir a una mesa de debate entre los 4 en realidad, con Alejandro Páez Varela y su servidor como anfitriones, pero invitamos a Sabina Berman y a Julio Hernández López en una conversación que concitó mucho debate, porque pues se habló de pues lo que pasa al interior de Morena y de la Cuarta Transformación. Y también tuvimos aquí a Damián Alcázar, que suele no ser muy suavecito, que digamos. Habló de política, que es un tema que a él también le apasiona mucho. Es una entrevista de mucho fondo con Damián Alcázar, Álvaro. Y no solamente de él, de su papel de actor, sino inclusive en el mundo cultural, cómo se ve a la 4T, qué posiciones se asumen también en ese ámbito artístico y, por supuesto, hablando mucho de la política. Bueno, pues vamos a escuchar fragmentos que les hemos seleccionado de estas 4 entrevistas. En realidad son 3 entrevistas y un debate que se armó en esta misma mesa bastante sabroso. Generó polémica, pues sí, qué bueno, pues de eso se trata. Siempre nos gusta estar... Nada más que de mala manera, que sobre la militancia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro que tiene una larga militancia en la izquierda. ¿No? Yo pues bueno, sí. Tú les haces caso, yo no. Vamos a ir a escucharlos. Volvemos. Pedimos $1,000,000. Al 10% este crédito se pagan 100,000 de intereses y vamos a pensar en 20,000 de capital. Lo que decíamos hace un ratito. Este es el primer año. En el segundo año son 980. Ya debo 980, ya se redujo. Por los 20 del capital. Ahora, como es el 10% de interés, pago 98 de intereses y pago 22 de capital. Siguen siendo 120,000 pesos. Y así sucesivamente hasta pagar el total del crédito. Va subiendo el pago de capital y va bajando el pago de intereses. Sí está claro esto, ¿verdad? Sí, en condiciones normales sería esto es la normalidad. ¿No? Y esto es lo que ocurre hoy en el Infonavit. A ver, aquí tengo una azul, mire. Creo que a ver si funciona porque estaba ahí de utilería. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en 1987? En el 87, en el gobierno de Miguel de la Madrid. Sí. En el mismo ejemplo, $1,000,000 de pesos, 10% de intereses, 100,000, los mismos 20,000, pero dijeron, necesitamos más dinero. ¿Y de dónde lo sacamos? Pues vamos a cobrárselo a los derechohabientes. Entonces decidieron cobrar el incremento que sufría el salario mínimo cada año. Entonces, como ejemplo de esto, pensemos en que el salario mínimo este año subió 5%. Le agregaron ese 5%. 5% de $1 millón de pesos son 50,000. Entonces, en lugar de que bajara de 1,000,000 menos 20, 980, si pagabas 20 y te sumaban 50, entonces esto quedaba en 1,030,000. Subía. Es decir, en lugar de bajar, subía. Año con año, porque le iban agregando el incremento del salario mínimo.
Por eso son créditos los que se dieron impagables. Créditos que aunque pagaras intereses y pagaras capital, con esta barbaridad de cobrar el incremento del salario mínimo, este $1,000,000 a la vuelta de 10, 15 años se convertía en 3. En 3 millones. O en 4 al final del... En lugar de... Y la casa no era tuya. Primer acto, 2017, la izquierda por fin tiene un candidato desde Lázaro Cárdenas que puede ganar la presidencia. López Obrador, que propone, abramos las puertas, que se suba el que se quiera subir al tren. Y se suben burros, vacas, borregos, víboras y mucha buena gente. Y gana la presidencia. Segundo acto, durante todo el sexenio sigue la misma estrategia de subas el que quiera. ¿Por qué? Porque la idea es que este Frente Amplio debe ganar la mayoría de los puestos de poder del país para poder aterrizar el proyecto de la izquierda. Tercer acto, Claudia Sheinbaum utiliza exactamente la misma estrategia para ganar la presidencia y arrasa. Gana el 60% de los votos. Para ahora, además, los electores le damos la mayoría en el Congreso y la anuencia para desarmar y volver a armar el Poder Judicial. Mucho poder. Y entonces empieza en la izquierda, en los electores, en los medios, en las pláticas de amigos y en la calle, la siguiente plática. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Ya somos la mayoría. ¿Qué toca? Y es muy evidente lo que toca. Ahora hay que limpiar la casa. A mí me parece que estamos en presencia de un problema estructural, que es el hecho de no permitir que haya un partido verdadero, que escuche a sus bases, que se organice socialmente y que pase más allá de lo electoral a una lucha social y popular auténtica. La corrupción es solo una expresión del pegamento que mantiene sobre todo a las élites de Morena, y podemos pasar una revisión a todos los gobernadores, y si hay alguna excepción, seguramente abundarán las llamadas diciéndonos este gobernador sí es excelente. Pero en términos generales, los gobernadores se han significado por ser la cadena de transmisión de los peores vicios del pasado priista, panista, perredista, a una esfera en la cual el discurso político, el discurso del cambio, de lo que se llama la Cuarta Transformación, que en caso de materializarse será más adelante y será juzgado por la historia, constituyen una distancia entre lo que se dice y en lo que se hace. La política cambió, está cambiando, está iniciando el cambio y lo vamos a lograr. Va a estar muy difícil porque la conciencia no se adquiere en 6 años. Sí un camino, sí iluminarnos por dónde hay que caminar. Y eso lo conseguimos en el sexenio pasado, gracias a este señor que llegó, a pesar de todo. Y que hoy apareció, qué maravilla. Apareció. Lo vi relajado, lo vi más gordito, lo vi... Qué bueno que hay un señor, si yo no sé si llamarle periodista, que dice, ¿por qué no sale? Lo van a apedrear. Que se presente, a ver si es... a ver si es valiente. Y yo dices, valentía deberías comer tú, señor. Se está consiguiendo, se va a lograr. Fue un proceso difícil. Sí. Yo mismo, que estoy muy ocupado, estoy ahorita haciendo un personaje espantoso, no les voy a decir cuál es, pero es un predador mexicano de los que lo agarran en el 88, 89 y está en la cárcel. Además, ahí se las dejo. Qué barbaridad. Que de repente te encuentras con unas boletas. Yo hice todo lo posible porque estoy muy ocupado, pero sé que todos los mexicanos están muy ocupados, muy ocupados. Entonces es bien difícil que tú comprendas el laberinto que conformaron todos estos números, todos estos nombres de gente que yo apenas he escuchado, porque me entero, porque trato en los tiempos libres, intento saber qué está pasando en el país, pero la gran mayoría de la gente no tiene el tiempo para hacerlo. Está ocupada en cosas prioritarias de su familia, de su persona, ¿no? Entonces fue bien complejo. Y
entiendo que para el campo mexicano, para la clase rural, que poca gente apenas lee y escribe todavía porque estamos en un rezago terrible, ha de ser bien complicado. Entonces estamos en el inicio, por eso decía yo, estamos en el inicio. Lo vamos a conseguir, sin duda. Urgía, porque yo decía hace unos 7 meses, decía, ¿por qué no hacen primero solo la Suprema Corte de Justicia? Y luego todos los... No se puede. Entonces habría que empezar y bueno, ojalá que todos estos chicos que están aquí ya mayores de edad hayan ido a votar. A ver su dedo. Sí. No todos, arriba. Mira, no todos levantan la mano. Y ve, hay muchos jovencísimos como tú. Bueno, pero fue complicado, pero creo que había que hacerlo urgentemente y creo que una conciencia social se va creando poco a poco. Espero que tenga este sexenio el empuje para conseguirlo. Comercializaban gasolina y gas LP. Y gas LP. Con un robo muy importante a Pemex, ¿no? Que afecta a nuestro país tremendamente. Pero, a ver, ¿cuál era esta red de criminal? Esta organización criminal, esta investigación inició en enero. Teníamos 6 meses trabajando ya con esta investigación. La Fiscalía General de la República obtuvo 7 órdenes de aprehensión, de las cuales se cumplimentaron 6 de los 7, incluyendo los principales líderes. Se aseguraron a 32 personas, son 32 personas detenidas, 36 armas de fuego, 48 vehículos de lujo, blindadas, etc. Son 21 tractocamiones, 19 remolques, 14 contenedores y autotanques, 8 pipas, y lo más importante es justo lo que comentas de los ductos, porque se cancelaron y se clausuraron 2 tomas clandestinas que estaban de manera directa. También en esta operación se cancelaron, se aseguraron propiedades. La Fiscalía General de la República obtuvo 12 órdenes de cateo y pues en una operación del Gabinete de Seguridad, que es precisamente el cuarto eje que ha hablado la presidenta Claudia Sheinbaum desde campaña, que el cuarto eje es la coordinación, que esto es producto de la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad. O sea, no es la Secretaría actuando o FGR, somos todos, Secretaría de Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad, Información del Centro Nacional de Inteligencia, muy, muy valiosa información que proveyó, y la Fiscalía, obviamente. Las órdenes de aprehensión eran 7 órdenes, pero son 32 detenidos y vamos a continuar con detenciones y aseguramientos. También omití, pero en este operativo se aseguraron también 16 millones de pesos en efectivo. En continuidad, lo importante de esto de compartir información entre el Gabinete de Seguridad es que no quede en una sola acción, ¿no? Porque si solo queda en este operativo y ya no se continúa, pues solo queda en una acción y los alcances van a ser muy limitados. En marzo, no sé si recuerdan, aseguramos junto con la Secretaría de Marina un buque que también tenía pues una cantidad sumamente importante de hidrocarburos, de combustible. En seguimiento a eso, al aseguramiento del buque que se hizo en marzo, el domingo se hizo una operación en Coahuila. Ayer se hizo una operación en Coahuila. En Saltillo. En Saltillo, sí. Y se aseguraron 2 millones más de litros de hidrocarburo, otras 11 personas detenidas. Es decir, lo importante es que en las investigaciones que hayan y los aseguramientos tengan una continuidad y no solo quede en la acción. ¿Quién duda que la corrupción es uno de los grandes temas pendientes en nuestro país, junto con la inseguridad y la violencia, naturalmente? Y también como parte del trabajo periodístico que hacemos en Los Periodistas, tuvimos una mesa con Ana Lilia Pérez, periodista, colega periodista, y Munadora Buchaim, que es pues una experta en auditoría forense, y hablamos también de una institución que ha sido poco vista, pertenece al Ejecutivo, es un tribunal que resuelve litigios multimillonarios. ¿Y cómo había estado
ensimismada y le pusimos el reflector, Alejandro. Sí, es correcto. Estuvimos hablando con Ana Lilia Pérez y con Munadora. Las dos tienen libros publicados sobre corrupción. Las dos se han especializado en esa materia. De hecho, Munadora lo ejerce de manera profesional. Ella es consultora en términos de transparencia, corrupción, auditorías forenses. Hablamos en este fragmento que le vamos a presentar a continuación, o en este siguiente capítulo de Los Periodistas, con Pedro Valtierra. Es el autor de la fotografía que usted pues ya se volvió icónica porque la hemos tenido aquí durante todo lo que hemos estado aquí en Canal 11. Esta fotografía que es extraordinaria, no solamente hablamos de eso, sino de todo su trabajo como fotoperiodista, 50 años de carrera profesional y con un libro, Sin miedo a la luz. Sí, esa y la otra fotografía que está aquí a mis espaldas, Alejandro, de la represión magisterial, la represión contra los maestros. Platicamos también en Los Periodistas con Heidi Osuna, una experta en materia de encuestas, sobre pues lo que está pasando en el país, sobre cómo la calificación a la presidenta de México contrasta con la valoración que hacen los estadounidenses de Donald Trump. Era el 27 de julio cuando hablamos con Heidi Osuna y efectivamente así se confirmó que Donald Trump va hasta el día de hoy en picada, en tanto que la presidenta de México ha logrado mantener altas sus niveles de aprobación. Y la última entrevista que les vamos a pasar, fragmento de esta entrevista, explica lo anterior. Habla Luis Felipe Munguía, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y él le explica qué es lo que ha significado mantener sostenido el aumento del mínimo en México. Vamos a ver estas entrevistas y regresamos. El meollo son todos aquellos billonarios recursos sobre los que el tribunal puede dar un fallo, y el tribunal tiene tantas atribuciones como el poder declarar ya prescrito algún crédito fiscal, es decir, un adeudo que alguien tenga con Hacienda, y puede ser un acto de autoridad o de grandes contribuyentes, grandes en términos económicos, y también puede declarar la prescripción de, por ejemplo, un procedimiento judicial en contra de cualquier funcionario público. Tiene además otras atribuciones que lleva, por ejemplo, casos de lavado de dinero, ni más ni menos, casos en materia de comercio internacional, por ejemplo. Es decir, ese tribunal tiene atribuciones para emitir un fallo sobre cualquier norma, sobre cualquier lineamiento de la administración pública de quien recurra a ese tribunal. Y con esto cierro mi comentario. Tiene atribuciones que han estado fuera del escrutinio y con un manejo opaco, discrecional, que al revisar el tipo de sentencias que se han dado ahí nos lleva a tener claridad de por qué no avanza el combate a la corrupción en este país. Esto es algo que ha estado no solamente en la opacidad, coincido con nuestra querida Ana Lilia, sino en la mesa de todos, porque se han beneficiado todos los grupos políticos. Es una desgracia en este país, a costa no solamente de los recursos que debían de recuperarse, de los impuestos, de las multas, de los resarcitorios de la Auditoría Superior de la Federación, de someter a quien quieren castigar. O sea, también es la otra parte. Tu castigo por no ceder o por haber no participado es esto. Y aparte, por decenas de años se han sabido de los despachos ligados a los titulares y a los negocios. Grandes negocios en donde por dejar prescribir, por dejar ser, y siempre hay cómo tú puedes resolver a favor o en contra. Y se imaginan cuántos millones, quién los registra, quién los regula, quién los revisa. Jamás en la historia se ha revisado, no hay quien lo revise. ¿Quién nombra al contralor interno? Pues la misma presidencia. ¿Quién nombra y quién ejecuta todas las órdenes? Pues una junta de gobierno en que es el Club de Toby.
¿qué se siente llegar a los 50 años? Bueno, de fotógrafo. De fotógrafo profesional, porque llego a los 53 de ser foto, pero 3 años hice fotografía como amateur. Me siento bien, contento, agradecido con ustedes, agradecido con el público que nos sigue, que ve las fotos. Me siento contento. 50 años de retratar como periodista, ¿no? Entonces me siento bien. Hay mucho, Pedro, de tu trabajo. Creo yo que la mayoría, tú tienes una fascinación, efectivamente dice, sin miedo a la luz, por la luz, y el blanco y negro son una firma en tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué le tuviste miedo al color? Mira, no, primero, bueno, el sin miedo a la luz es una sugerencia que me hizo Manuel Madrigal, uno de mis mentores, en el año 71-72. Me dijo, Pedrito, tú vas a ser fotógrafo cuando le pierdas el miedo a la luz. Yo estaba aprendiendo y me gustó el título. Sí, es bonito. Bueno, entonces respecto a la pregunta, bueno, me gusta el blanco y negro, me apasiona, me parece que el blanco y negro tiene más que ver con la vida diaria, ¿no? El blanco y negro es más, te exige más, te pide más, lo revela. Bueno, en mi época tomaban las fotos y no veías lo que tenías, tienes que regresar al periódico o revelar en donde estabas. Yo muchas veces revelé, improvisaba el baño en el cuarto del hotel y de ahí revelaba. Y bueno, esa relación que estableces con el blanco y negro es intensa, digamos hasta poética muchas veces. Sí, cómo no. Yo cuando estuve en África, cuando fui al Sáhara, aquí hay unas fotos, estuve 40 rollos conmigo durante los 2 meses después del reportaje, cargando, pues en mis viajes que hice por ahí, en aquellos años, pues pasabas la aduana y te quitaban todo. Yo decía, oiga, mire, soy periodista, se podía hacer en aquellos años, podía decir, soy periodista, traigo mi credencial, y no lo pase por los rayos X. Entonces toda esa relación con el blanco y negro, lo llegabas a México, revelabas, y eso te hace tener una relación muy intensa con el blanco y negro. El color es distinto. Uno tiene que ser profesional y tomar blanco y negro y color siempre, bien, pero el blanco y negro te exige más. Ya una vez revelado, cuando imprimes, le das un tono, no sale la foto, insistes, haces pruebas, en fin, el blanco y negro se compromete con uno y tiene su chiste, ¿no? Lo cuidas y cuando sale una foto bien después de estar ahí mucho tiempo intentando que quede, pues es una enorme satisfacción, ¿no? La presidenta Sheinbaum es una presidenta con una aprobación altísima. No solamente es una presidenta popular, es una presidenta que arrasó la elección presidencial de 2024. Estas encuestas que tuve el gusto de presentar con ustedes, que publiqué para El País y una radiodifusora, W Radio, pues dimos seguimiento puntual desde la elección interna, cómo tenía una amplia ventaja dentro de Morena para abanderar a su partido. Y también, ya que la oposición tenía candidatos y candidata, cómo iba avanzando. Y vimos que prácticamente no pasó nada, ¿no? Se quedó esa enorme distancia de Claudia Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez desde enero, febrero que estuvieron midiendo amplísima, de más de 30 puntos, ¿no? Y bueno, y esto se refleja en que es una presidenta con muy buena aprobación. 8 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión. Y si comparamos con Trump, en Estados Unidos solo 4 de 10 estadounidenses aprueban la gestión de Trump. Las diferencias son muy amplias entre Claudia Sheinbaum, entre la popularidad de Claudia Sheinbaum y entre la popularidad de Trump. Siempre dicen, ¿no? Aquí, sobre todo, pues la oposición dice que están polarizados en México, el electorado o la política mexicana está polarizada, y lo que vemos es que al menos en México no. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos pues la afinidad partidista está prácticamente empatada, ligeramente arriba los republicanos, con unos 3 puntos arriba, pero en México hay una amplia mayoría que se afine como morenista y muy pocos se definen como panistas o como priistas o como emesistas.
A ver, se está sentando a negociar con una presidenta con un gran respaldo popular. Él no tiene gran respaldo ni en la aprobación, ¿no?, como mandatario, ni tampoco en las políticas que está implementando, ni en las económicas, ni en las migratorias. Si nos vamos a la encuesta del New York Times, tiene un 43% de aprobación en estos momentos Donald Trump, y las políticas que está implementando tienen cerca del 56% de desaprobación. Entonces, pues se está sentando a la mesa con una presidenta muy aprobada, con un partido político muy fuerte. Más del 48% de los mexicanos se asumen como morenistas, solamente 14% como panistas, 6% como emesistas y 6% como priistas. ¿Están empatados MC y el PRI en afinidad de acuerdo con estos números? Sí, a ver, en la medición que tuvimos en julio estaban empatados. En la medición de mayo, ligeramente arriba Movimiento Ciudadano por 1 punto. Es muy importante que haya sucedido como pasó y todo lo que implica nuestro país, ¿no? Porque incrementar el salario mínimo en México era un tabú antes. Y era por esto que acabas de decir. La mayoría de los economistas y empresarios y todo, de hecho casi todos los grupos de poder que existían en México antes del 2018 estaban en contra de subir el salario mínimo y argumentaban esto: va a subir el salario mínimo y va a provocar inflación, entonces no sirve de nada que suba, porque van a perder más dinero de lo que ganen, ¿no? Y la otra es que van a perder su trabajo, ¿no? Esos eran los paradigmas así, o el dogma que tenían muy firmemente. Pero esto se basa en una política económica vieja, o sea, se basa en una política económica neoliberal un poco, que hace muchos años dejó de ser relevante en el mundo. Desde los años 90 ya no era relevante en el mundo, pero aquí todavía seguía haciéndolo. Y pues durante muchos años me tocó estar en este grupo que decía que suba el salario mínimo. Digo, éramos como el patito feo en esos tiempos. Y en realidad era porque sabíamos que en México las empresas tienen unas ganancias muy altas comparadas con el resto del mundo, ¿no? Es justo, esa es la clave. Y esto es porque tienen una concentración enorme. En México las empresas deciden el salario, los trabajadores rara vez, ¿no? Alguien negocia. Algunos sindicatos quizá, pero en general las empresas tienen este poder, ¿no?, de decidir cuánto te voy a pagar, tómalo, déjalo, ¿no? Y hay mucho desempleo, etcétera. Entonces esto pues provoca que el salario esté más bajo de lo que debería de ser. Y México era de los más bajos del mundo, ¿eh? O sea, el salario de México, no mínimo, todos los salarios. ¿De América Latina? De América Latina, estamos hasta abajo en la tabla, ¿no? El único país que tenía un salario mínimo por arriba, abajo de nosotros era Haití, y luego lo dejó de tener. Entonces, pues sí, éramos el peor país en términos de salario de toda América Latina. Y entonces, pues, empieza a subir el salario mínimo. Y esto es como, siempre lo cuento, porque esto es parteaguas en este tipo de política. La CONASAMI tiene el sector empresarial ahí representado y el sector de los trabajadores, ¿no? Y el primer año, el sector empresarial, pues, estaba a favor de subirlo, pero cuando supo que íbamos a subirlo al doble en el norte del país, sí se resistió. Dijo, no, es que eso es mucho y hay que tener cautela, va a haber inflación, y empezaron con el mismo rollo de siempre, pérdida de empleos, etc. Entonces, se hizo. Se logra que se incremente, y el 1 de enero empezamos a monitorear los números y luego descubrimos que la inflación cayó en el norte del país. O sea, primer mes cae la inflación y en el resto sube un poquito, como siempre. Pero entonces eso fue como un gran shock, ¿no? Para ellos fue como, ¿cómo es posible que esté cayendo? Y durante todo el año la inflación... Porque les quebraste la regla, se les rompió, ¿no? la regla, sí, totalmente. Y a partir de ahí, pues ese argumento dejó de tener validez. Digo, ahí en el Consejo sé que hay gente que todavía lo usa, ¿no? Pero sí se rompió completamente lo que ellos siempre pensaron, o a lo mejor lo que ellos pues le dijeron que iba a pasar. Y en realidad pues no ocurrió nada, ¿no? En el norte del país pues creció la economía, creció el empleo. Y luego en la pandemia fue la zona resiliente, ¿no? Donde se cayó el empleo porque había un buen de consumo. Y entonces todo eso pues abonó a cambiar, pues se rompió ese paradigma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí de regreso en Los Periodistas. A continuación les vamos a presentar algunos otros fragmentos. Gracias por acompañarnos en un programa especial, el último programa de 2025. Dos fragmentos con dos miembros del Poder Judicial que tendrían una enorme relevancia en el tiempo. Estoy hablando de Yasmín Esquivel Moza y estoy hablando de Celia Maya. Celia Maya se convierte nada menos, Álvaro, que en la cabeza del Tribunal de Disciplina Judicial
Habíamos estado hablando mucho con ella en los 2 años previos a la elección del Poder Como Judicial. consejera de la Judicatura. Y era consejera de la Judicatura. Entonces ella, en realidad, pues le toca toda la transición de aquel Poder Judicial a este nuevo Poder Judicial, y ella queda por la votación al frente del Tribunal de Disciplina Judicial. A Yasmín Esquivel los mexicanos deciden que continúe en la Suprema Corte, porque también fue el año en el que se fue Norma Piña, Álvaro. Sí, hablamos con ellas el 24 de agosto, pues en víspera de la elección después de la elección del 1 de junio, en vísperas, diría yo, de la integración de la nueva Suprema Corte y del Tribunal de Justicia Judicial. Y hablamos también con Lenia Batres Guadarrama, una ministra de la Corte que también por voto popular continúa en el pleno de el máximo tribunal. Y en este mismo tramo les presentaremos la conversación que tuvimos con Gerardo Fernández Noroña el 31 de agosto. Honestamente no me acuerdo cuál era el último pleito que Gerardo Fernández Noroña la moquetiza de Alejandro Moreno Cárdenas en el Senado, siendo correcto. Fernández Noroña presidente de la Cámara de Senadores. Sí, Fernández Noroña es víctima de una agresión que todos vimos en vivo y a todo color, no solamente de Alejandro Moreno Cárdenas, sino de otros miembros del PRI. Formaron una pandilla de esas que operan en los callejones, se subieron a la tribuna, golpearon a Fernández Noroña y a otros que estaban ahí. Le costó al PRI ser expulsado de la Internacional Socialista. Entre otros escándalos, por esto. Ese es el escándalo que lo tumba, que saca al PRI de la Internacional Socialista. Bueno, vamos a escuchar parte de estas entrevistas y regresamos. El lugar de una mayoría calificada en el Senado ahora tiene que ser el pueblo de México el que nombre a las ministras y ministros de la Corte. Un cambio importante es que disminuye el número de integrantes, de 11 personas a 9. Y de esos 9, el momento histórico que a mí me parece clave, y para mí es un gusto compartir este espacio con la magistrada Celia Maya, es que por primera vez en 200 años tendremos mayoría de mujeres. Sí. 5 mujeres, 4 hombres. Históricamente nunca se había dado esta mayoría en el Pleno de la Corte de mujeres. De hecho, en 200 años de historia ha habido muy pocas mujeres, 15 nada más en la historia en 200 años. Cerca de 500 hombres, solo 15 mujeres. Y esta vez, mayoría mujeres en el Pleno. Pero no tan solo eso, sino también en juezas, en magistradas, tendremos cerca del 59% de mujeres que fueron electas a nivel de juezas. El domingo pasado, 1 de junio, a nivel de juezas y magistradas. Éramos 22% y ahora sube exactamente a un 59% la presencia de las mujeres en los órganos de impartición de justicia. Eso nos parece un hecho histórico, una transformación auténtica. Pues la reforma no la querían ver bien, todos sabemos la gran oposición que había a la misma, incluso las compañeras y compañeros del propio Poder Judicial que contendieron en esta reforma, que decidieron participar, pues siempre se quejaban de que eran mal vistos por sus otros compañeros. O sea, era como una resistencia al cambio muy importante. Pero hoy ahí vemos los resultados. Yo creo que uno de esos importantes es que usted estaba señalando, la ministra, cómo favoreció esta reforma para que las mujeres en un solo evento tuvieran más presencia en el Poder Judicial. Y eso pues ya va a ser un hecho. Las mujeres tendrán una oportunidad mayor, es cierto, y era necesario, porque el hecho de que no llegaran en un buen número, pues luego no permitía que se viera el quehacer y los resultados que pueden dar las mujeres en los cargos. Hoy estamos ganando con eso. Y en cuanto ve al Tribunal de Disciplina Judicial, pues es histórico realmente. Es la primera vez en la historia del Poder Judicial que hay magistrados electos por el pueblo, designados expresamente para vigilar el trabajo de jueces y magistrados.
Nos dejan un presupuesto que es el que les hubiera gustado disfrutar a los ministros que se van, que tiene la lógica del mismo presupuesto que tenían, para decir, ahí está lo mismo, ¿dónde está lo que proponían? No, pues no está porque es el presupuesto de ellos mismos. Yo creo que parte de lo que se va a anunciar seguramente en los primeros días de la nueva Corte y del nuevo Poder Judicial, pues va a ser los recortes o los ajustes correspondientes. Todavía hay varios ajustes que hacer que son importantes porque hay varios privilegios que no se han querido eliminar. El año pasado hubo una disminución a la parte del sueldo de los ministros, pero no a las prestaciones. Entonces hay prestaciones muy abusivas. Hay una prestación que le llaman de alimentos, que este año es de 85,000 pesos, que se le pagan a cada ministro, además de otorgarles el servicio de comedor gratuito dentro de la Corte, que por cierto solamente los ministros recibimos ese subsidio, los trabajadores no, pero los ministros que no lo necesitamos por nuestros ingresos, sí se nos dan. Por supuesto, y con chef y con... Claro. Sí, es un servicio cocina completo. Desayuno, comida, cena no, pero desayuno y comida sí. Sí, no, yo creo que es el colmo esto. Además, este año, por cierto, se le disminuyó a la mitad el presupuesto del comedor de los trabajadores, el comedor que sí se cobra. Bueno, son desfachateces que solamente en un poder judicial como este pueden realizarse, ¿no? Y como si nada, y aprobarse y anunciarse y además explicársele hasta a los trabajadores. Ya no va a haber la comida que antes tenían porque no hay presupuesto, les dijeron. Bueno, el colmo de colmos. Entonces, este año que tuvieron los ministros esa prestación de darse 85,000 pesos extras, además de la comida, no se disminuyó, pero para el presupuesto del año que entra ya no le dan de 85, sino de 65. Bueno, no deja de ser un abuso. Sí. Es la dotación de vehículos. Los vehículos estos blindados pues son de la Corte, pero se les dan 2 camionetas a cada ministro. No, francamente no creo que se justifique. Yo creo que hay que revisar todo eso. Hay otras prestaciones que son ilegales porque hay una ley de austeridad, ley federal de austeridad republicana, que prohíbe que los servidores públicos recibamos seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizado, y nos vuelven a otorgar, y correcto, ahora con un presupuesto mayor. ¿Has cometido errores? Ninguno. ¿No son errores claro estas que no, conductas? hombre. O sea, a ver, si tú le dices a Porfirio Muñoz Ledo, ¿por qué fuiste al informe de Peña? Si Peña debió haber venido aquí al Congreso, estás violando la Constitución. Es al seno del Poder Legislativo donde el informe debe darse. Deberíamos restablecer que la presidencia vaya para el siguiente. Yo voy a promover una iniciativa que a partir de la siguiente presidencia vuelvas al Congreso a darle informe, que era lo que yo le reclamaba a Porfirio Muñoz Ledo. Cuando después, yo quise mucho a Porfirio, fuimos muy cercanos. Sí. Cuando platiqué después de esa confrontación que tuvimos, me dijo, porque era un cabrón, tú tienes razón, Gerardo, yo hasta hice un artículo diciendo eso, que no sé qué. Entonces, claro, pero ¿acaso me subí yo? ¿Acaso me subí yo a jalonear a Porfirio y decirle, no, pero además hasta son torpes, porque hubo una comparecencia de Lozano, donde hubo empujones, porque yo estoy escuchando a Javier Lozano y Lozano dice, pues están buenos para criticar y malos para legislar, porque la reforma laboral, y yo doy un manotazo en la mesa y me paro y le digo, usted no va a venir a criticarnos aquí hacia un lado, usted no, nunca lo toqué. Era un cobarde, Lozano, es un cobarde, nunca lo toqué. Y entonces un diputado al PAN, suácatelas, me mete un empujón y yo se lo regreso. Y cuando se da esa tensión, yo me doy la vuelta y me voy. O sea, en una discusión muy acalorada, lo dije el viernes, puede haber empujones, puede haber algún jaloneo, puede haber gritos muy fuertes, es natural, digámosle así.
pero que se suban 6 diputados orquestados a agredir al presidente del Congreso y digan, es que así era de violento. No, violencia verbal, me decían en una entrevista. Violencia verbal, pues eso me decían cuando a García Luna le decía que era asesino, que estaba vinculado al Chapo, que iba a acabar en la cárcel. Decían que yo le faltaba el respeto. Cuando mostré sus propiedades de 42.5 millones, yo le dije, mi amigo, no salen las cuentas. 42.5 millones en 2010. Pero con le lo que faltaste tú al ganas. respeto. Eso decían. Eso decían, que yo le había faltado el respeto, que era un majadero, que era una bestia peluda, que era un violento. Entonces se confunden, así como confunden la austeridad pública con que tienes que tener austeridad personal. A ver, las políticas de austeridad pública eso es lo que hay que respetar, punto. Si yo soy austero o no, yo una vez le dije a Elenita Poniatowska, soy muy, a Elena le digo yo, soy muy igualado, me comentaba de la austeridad y yo le decía, mira, Elena, Gandhi tenía su calzoncillo de algodón, su Bhagavad Gita, que era su libro sagrado, su escudilla, sus lentes, la rueca con lo que tejía. A los 38 años renunció a la sexualidad. Eso es austeridad y no chingadera. Yo no aspiro a tanto. Había estado en México Marco Rubio, el secretario del Departamento de Estado, cuando le pedimos a Juan Ramón de la Fuente que nos acompañara aquí en Los Periodistas en Canal 11. Tuvimos una conversación de todos los temas relacionados con, sobre todo Estados Unidos, porque Estados Unidos absorbe mucho de la atención de la Cancillería, pero bueno, hablamos de otros muchos temas relacionados justo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Álvaro. Incluyendo, Alejandro, que en aquel momento había un grupo de mexicanos que iban a llevar ayuda humanitaria a Gaza y fueron detenidos luego por el ejército de Israel. Y bueno, también platicamos con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, al respecto. Pero platicamos también en otro tema relevante sobre la evolución de la inseguridad y de la violencia en México con Marcela Figueroa, que es la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un hombre larguísimo de quien pues maneja las estadísticas de la evolución de la criminalidad. Es correcto. Y luego tuvimos también una conversación bastante intensa con Armando Bartra y con Epigmenio Ibarra. Esta conversación se da a partir de que se forma una comisión al interior del partido gobernante para, pues sí, vigilar al menos los casos más notorios de ingresos a Morena. Se venía de algunos escándalos, se habían sucedido algunos escándalos, entre ellos uno de los Yunes aplica para ser parte de Morena. Después de la votación, pues sí, su voto fue muy importante, pero ya quería traerse hasta su papá seguramente a Morena. Entonces le formaron una comisión y antes de la comisión pues ya le habían dicho que nones. Pero de todas maneras, Álvaro, se había armado una comisión para responder a eso y vienen aquí y lo explican. Efectivamente, se había creado esta comisión evaluadora de incorporaciones de Morena para tratar por lo menos de frenar esa avalancha también de afiliaciones. Se les van a colar muchísimos. Si quieren afiliar a 12 millones, dice que llevan 10, bueno, se les van a colar muchos tranzas. A ver qué dice la comisión. Yo creo que es algo que hay que valorar muy bien todo lo que eso implica y empezaría por decir que pues es resultado del trabajo que se ha hecho y que desde un principio nos marcó con mucha claridad y con mucha precisión como lo hace ella siempre, la presidenta Sheinbaum, desde luego a partir de las primeras conversaciones que tuvo con el presidente Trump y que son las que han venido marcando la atmósfera. Sí había algunas gentes que probablemente presagiaban que las cosas iban a caminar mal, pero pues son siempre agoreros que se equivocan
por lo menos cuando tiene que ver con el gobierno o los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque la verdad es que las cosas van saliendo bien en la relación con los Estados Unidos, como lo ha dicho la presidenta. Hay una cooperación que se ha entendido muy claramente desde el principio. No quiere decir que los temas de la agenda sean sencillos, sí, son temas muy complicados. Y en las múltiples conversaciones que se tienen, pues a veces hay circunstancias en donde no encontramos bien cómo avanzar. En algunos otros temas se avanza más fácilmente, pero el ambiente de respeto, de cooperación, de no subordinación, de un trato recíproco y como iguales, creo que ha marcado la tónica de las conversaciones, y es por eso que llega aquí el secretario Rubio y dice: no hay otro país con el que tengamos en estos momentos una mejor cooperación que con México. Y él es un hombre que, bueno, pues lleva muchos años en el Senado, hoy tiene 2 posiciones en el gobierno del presidente Trump que le dan una gran fuerza política, porque es el secretario del Departamento de Estado, pero también es el consejero de Seguridad Nacional. Sí. Y esto, el último funcionario de un gobierno estadounidense que simultáneamente tuvo estas 2 responsabilidades fue Henry Kissinger. Entonces, digamos, sí es un hombre con poder, y pues la reunión fue, como lo había anticipado la presidenta Sheinbaum, cordial, se avanzó, se logró definir el entendimiento, el marco de entendimiento que hemos venido trabajando en los últimos meses, y yo creo que pues se dio un paso en la dirección correcta. Precisamente el martes, en la mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, dimos esta información como cada mes. Y en esta ocasión, pues vemos que el mes de agosto fue particularmente, un mes con un promedio, ahí lo podemos ver en las gráficas que se están presentando, de 59.2 homicidios al día ocurrieron en el país. Si lo comparamos con septiembre de 2024, que cerró en un promedio de 86.9 homicidios promedio, además de que es un 32% menos de homicidios diarios, también a lo mejor esta cifra de 27 homicidios menos diarios ocurrieron en agosto de 2025 de los que ocurrieron en septiembre de 2024. Decimos esto porque también luego hablamos de porcentajes y es más frío, son números, ¿no? Y son muy fríos, pero tenemos que recordar pues eso, ¿no? Son vidas. Y en este caso, por eso también presentamos este dato de son 27 homicidios menos que ocurrieron entre un mes y otro. Es significativamente pues una reducción muy, muy importante. Como bien señalas, como bien señalaban ambos, Alejandro y Álvaro, pues es histórico, ¿no? Esta reducción. Perdón, Álvaro, nomás para agotar este mismo gráfico. De este agosto con 59.2 del agosto del 2025, ¿cuál es nuestro agosto anterior, digamos, comparado con otros agostos? Son 10 años. Es el agosto más bajo en los últimos 10 años. Es decir, desde 2015 precisamente no teníamos un agosto tan bajo como este. Ahí lo podemos ver también. El agosto del año pasado, de 2024, cerró en 79.7 homicidios diarios y, como ya decíamos, 59.2. Si vemos años que fueron críticos, 2018, que fue el último año de Peña Nieto, en 95, con el primer año del presidente López Obrador, 95, 2020, 96, y ahí es donde, ¿no? Como siempre explicamos esto, se contiene, ¿no? Este incremento de homicidios que lo vemos claramente. En 2016 eran 68, al siguiente año ya son 79 y al siguiente año son 95.
Entonces, los 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador es muy clara, ¿no? Esa tendencia que más bien se paró, esa tendencia a la alza, y a partir de ahí vienen disminuciones que por supuesto también son muy, muy importantes. La preocupación que surge a partir de la discusión en la militancia, en los medios, sobre ciertas incorporaciones. Y la pregunta de qué tan amplio ha de ser el partido o qué no. Y entonces establece la idea de una comisión que analice las incorporaciones, no cualquiera, sino digamos las estratégicas, las que tengan una relevancia, un peso que pudiera afectar o apoyar para valorar esto desde el punto de vista táctico, estratégico, ético y tomar una decisión consensuada. Es tardía la respuesta a algo que se estaba generando y creciendo entre la militancia de Morena, y no solamente en la militancia, también en sectores que simpatizan con el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Es tardía o en realidad ha sido oportuna, maestro Bartra? Mira, yo lo que diría es que si de lo que se trata es de un freno, una suerte de cadeneros para que no pase cualquiera Correcto. A nuestro bar, perdón por la expresión, pero así se entiende para muchos, podríamos decir que es tardía porque ha habido algunas incorporaciones o intentos de incorporaciones de todos sabidos que no se debieron haber hecho o no se hubieran debido intentar. Entonces es salirle al paso a algo que había venido ocurriendo y que no queríamos que siguiera ocurriendo. Desde esta perspectiva, diríamos, sería un poco tardía, si lo hubiéramos hecho antes, pues este tipo de situaciones quizás no se hubieran presentado y le hubiéramos reducido el trabajo a la Comisión de Honor y Justicia, que es la que tiene que decirles que salgan del partido aquellos que nunca debieron haber entrado, si fuera el caso. Lo estoy simplificando mucho. Correcto. Desde este punto de vista, digamos, tenerla desde el principio hubiera servido para que aquellas personas con una trayectoria política prolongada, con una imagen pública, y que sin embargo quisieran ingresar al partido, evaluar lo que representaba, si sumaba o restaba, y tomar la decisión. Pero en otra perspectiva yo creo que es muy oportuno porque, y tú lo mencionaste al inicio, esta es una decisión que se adopta en un consejo, en el 8º Consejo Extraordinario del partido, realizado hace unos meses, en el que hay 4 temas del orden del día importantes y 4 resolutivos. Y la comisión es uno de esos 4 resolutivos, y yo diría que el menos importante de los 4, y sin embargo es el que es nota. Sí. Y ahora que se constituye la comisión, más nota todavía. El 2025 quedó marcado también como el año de Ricardo Salinas Pliego. Este magnate de los medios que debe 74,000 millones de pesos solamente en México. Debe otros millones de dólares en Estados Unidos. Pero alguien que ha seguido a la evolución de esta deuda de Ricardo Salinas Pliego es la secretaria anticorrupción Raquel Buenrostro, con quien platicamos aquí también en Los Periodistas sobre el tema Ricardo Salinas Pliego. Luego hay un momento muy interesante en noviembre porque pues se inaugura una exposición en España que algunos lo toman como el regreso o la normalización de las relaciones entre México y España. Literalmente quien monta aquella exposición, que es Diego Prieto, baja del vuelo y llega aquí a los periodistas y con él conversamos también. Es muy interesante lo que plantea. Sí, y bueno, el 1 de noviembre de 2025 se produce un hecho terrible. Asesinan al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que genera evidentemente una enorme reacción, y al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pues se le viene el mundo encima.
Platicamos con él aquí también en Los Periodistas sobre pues lo que está pasando en Michoacán y lo que desencadenó este crimen. Vamos a ver estas entrevistas y volvemos. ¿Qué ve de Ricardo Salinas Pliego con estas bravuconerías? Pues más bien lo que yo diría es que en su momento, cuando nosotros estuvimos en el SAT, pues hicimos lo que siempre hemos hecho, ¿no? Hacer todo con estricto apego a derecho. Y que haciendo todo con estricto apego a derecho se le determinó un crédito y al final del día, pues la historia ha estado dando la razón sobre los adeudos que tenía en su momento Electra y Banco Azteca. Entonces, pues es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se fue ratificando en cada proceso legislativo y jurídico en todas las instancias, pues que había un adeudo. Y simplemente pues estamos llegando pues al fin de la historia. Entonces, yo diría que es la crónica de una muerte anunciada. Porque efectivamente lo que ustedes planteaban en ese momento, que viene de tiempo atrás, las deudas de que él tiene, pues hay que recordar que no vienen del sexenio del presidente López Obrador, sino de tiempo atrás. Efectivamente, lo que ustedes planteaban al final terminó siendo, de acuerdo con el juicio de tribunales y de jueces, lo que realmente debía. Sí, nada más que como ya pasó más tiempo, desafortunadamente pues hay que actualizar los créditos. Entonces, al actualizar los intereses, el costo de oportunidad, la inflación, etcétera, pues va subiendo la cantidad, ¿no? La presidenta hablaba de 74 mil millones de pesos. Más o menos yo calculaba de 63 mil que te decía el presidente López Obrador en aquella conferencia. En marzo del año pasado. En marzo, la actualización que hace la presidenta de México fueron casi 11 mil millones de pesos. O sea que la deuda de Salinas Pliego en este momento supera los 80 mil millones de pesos. Sí, y entre más días pase, entre más tiempo pase, pues Electra y Banco Azteca van a estar debiendo cada vez más dinero. Entonces sí, lo mejor ya es pues pagar. Quizá por eso el propio Salinas Pliego diga al día de anoche pues en su segunda celebración de sus 70 años, que ya el SAT le diga cuánto le debe para en los siguientes 10 días liquidar los adeudos. ¿Eso es lo procedente, secretaria? Bueno, lo que procedente es que ya una vez que un deudor decide pagar, sí tiene que decirnos exactamente en el SAT qué fecha tiene que pagar, precisamente porque hay que hacer una actualización de la cantidad. Pero esa actualización siempre va a ser a la alza, no va a ser nunca a la baja, ¿no? Aunque pueden descontarle actualizaciones, recargos, multas quizá. En este momento ya no. O sea, hay un momento previo que es cuando todavía el adeudo está en el poder del Ejecutivo. Vengo llegando de España, estuvimos ahí. Ese es el titular de ayer del país. Dice: España y México inician el deshielo tras 6 años de crisis. Y yo lo que les decía es que no es solo el discurso, que es, como lo ha señalado la presidenta Sheinbaum, histórico, sino un conjunto de gestos. Estuvimos a fines de septiembre en la Cumbre Cultural Mondiacult, y en esa ocasión la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, da un discurso, se le da la palabra, hablando de la continuidad entre la Cumbre Cultural Mondiacult Chapultepec 2023 y la Cumbre Cultural Mondiacult 2025 en Barcelona. Se tiene una reunión muy importante con el Ministerio de Cultura de España, se firma un convenio, una carta de intención, un convenio de colaboración también de la mayor importancia. Pero más adelante, ustedes también son testigos de que la Fundación Princesa de Asturias decide otorgarle 2 premios a instituciones o personas mexicanas. En este caso, el Museo Nacional de Antropología, que por supuesto apela a nuestras culturas originarias, y por la otra parte a Graciela Iturbide, una fotógrafa que además de su condición de mujer es una artista que se ha centrado
en cuanto a su labor fotográfica en las mujeres de diferentes regiones indígenas, claro, sea el Istmo, sea el norte, sea el centro. Y habría que seguir, les propongo el discurso de la princesa Leonor. Es un discurso claramente comedido hacia las culturas indígenas de México, no solo de ayer, sino de hoy. Ella, además, con una entonación muy propia de su edad, es una jovencita, sí, dice que hay que reconocer la valía de nuestras culturas originarias en el Museo Nacional de Antropología, en fin, hace una carta a cada uno de los premiados y conste que es la primera ocasión en que los premios Príncipe o Princesa de Asturias recaen en dos ocasiones o en dos premios para un mismo país que no fuese España. En este caso México nunca es la había, primera vez que a un país que no es España se le dan dos premios Princesa de Asturias o Príncipe de Asturias. En toda la historia de esos premios que ya llevan algunas décadas. Y lo ve entonces como un gesto. Es otro gesto. Lo que tenemos que cuidar es eso, porque se han dado casos, ¿sí? Se han presentado situaciones con presidentes municipales, con en su momento diputados, que luego han ido a la cárcel, ¿sí? Y que de alguna manera tienen vínculos, ¿sí? Y yo creo que aquí hay de varios tipos, desde los presidentes que están amenazados hasta los presidentes que cayeron en la tentación, digamos, de negociar. O los que pone el crimen organizado, porque de todo, como puede ser en otras partes del país, y eso es lo que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Que no ocurra, que no se ligue la política con lo económico, decía el presidente López Obrador, ni tampoco la política con el crimen. Eso es fundamental, que no haya donde se liguen, romper esa liga y sobre todo, si existe, denunciarla y decir dónde está esa liga. Sea del partido que sea. No, pues del partido que sea. A ver, yo creo que la delincuencia organizada no respeta ni fronteras, o sea, no sabe dónde está Guanajuato, Michoacán, no dicen, ay, aquí sí y acá no, ni tampoco el tema de los partidos políticos. Creo que es un tema donde es, como delincuencia, tratan de influir en cualquier ámbito, independientemente de qué municipio, qué territorio sea, ¿no? O qué estado sea. Hubo tres tipos. La primera fue la manifestación muy sentida, el reclamo de la gente del pueblo de Uruapan, manifestaciones grandes, fuertes, muy ciudadanas, pacíficas. Luego hubo otras manifestaciones donde se quisieron meter, hay que decirlo, líderes de los partidos políticos. Ayer como mismo, la de Morelia, sí, que entran al Palacio de Gobierno. Ayer mismo a un dirigente partidista en la manifestación del 15 de noviembre, también en Morelia, pues lo sacaron de la marcha, le gritaron por sus antecedentes en el PRI, por ejemplo. Y notamos también esa marcha donde entraron a Palacio y tuvimos que recuperar Palacio para evitar una catástrofe o cosas de otro tipo. Pues claramente había gente del PAN, había del PRI, había algunos ex candidatos a magistrados del Poder Judicial Federal, sí, que perdieron la elección y que andaban ahí ajetreando a la gente y demás. Pues, señor, se fue 2025. Y ahí viene 2026. Y ahí viene 2026. Estamos en el último momento del último programa de 2025. Gracias a todos por acompañarnos, de verdad. Que tengan un gran 2026. Gracias.